Buenos días con todos. Agradezco al Colegio Médico, al Comité Nacional y sobre todo a ustedes participantes para que podamos conocer cómo abordar a un adulto mayor una vez que se inicia la atención, una vez que llega al sistema de salud. La atención primaria es la clave para poder detectar problemas, para mejorar la calidad de vida de los pacientes y para mejorar la calidad de nuestra sociedad. Entonces es crucial que los médicos generales y todo aquel médico que trabaja en la atención primaria, idealmente un médico de familia o algún médico geriatra que trabaja en el nivel 1, tenga el conocimiento suficiente para poder derivar y hacer el tratamiento oportuno en caso detecte problemas. Un adulto mayor, como mencionó la doctora Arroyo, no es un adulto con más años, es un adulto con una fisiología diferente. Esta fisiología es el producto de diversos cambios de las claves del envejecimiento, ya propuestas desde hace más de 10 años en Nature Reviews. Entonces es crucial que entendamos que la fisiología es distinta. Es como los pediatras ven a un neonato, es como los pediatras ven a un adolescente. Los adultos mayores sufren cambios y no tenemos nosotros un punto de corte para saber realmente quién es un adulto mayor y cuál no. El punto de corte se establece de acuerdo a estadísticas. En nuestra norma técnica nos mencionan que es adultos mayores de 60 años, pero en otros países, en sociedades industrializadas, por ejemplo, el punto de corte es 70. Entonces podríamos dejar en claro que al menos en el Perú, un adulto de más de 60 años es considerado como un adulto mayor. Los síndromes geriátricos son... ¿Cómo apunto? ¿No se puede apuntar? ¿Alguien me puede ayudar? Ahora sí. Los síndromes geriátricos son la forma en cómo uno debe abordar a un adulto mayor. Y es una forma simplificada de entender los problemas que ocurren. A diferencia de los adultos jóvenes y de los adolescentes, por ejemplo, el criterio de unidad clínica que aparece con la semiología clásica se pierde. Entonces, para poder explicar cómo detectar síndromes geriátricos, primero hay que hablar de la semiología básica. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Un síndrome, primero, un síndrome en general, es un conjunto de signos y síntomas. Y esto lo sabemos desde la semiología básica. Los síndromes pueden tener nombres propios, por ejemplo, el síndrome de Down, Fanconi, Bech-Felty, etcétera, etcétera, ¿no? Y también puede tener nombres simples, como por ejemplo la monoartritis, ¿no? Además, el síndrome geriátrico, que es un síndrome en general, va a cumplir las leyes de toda la matemática común y corriente, la teoría de conjuntos. Esta teoría de conjuntos viene gracias a cambios fisiopatológicos que explican cada signo y síntoma. Es decir, vamos a ver, mire, todos los pacientes vienen siempre con un conjunto de signos y síntomas que aprendemos nosotros desde el pregrado a detectarlos. Detectamos esos signos y síntomas, los englobamos en un conjunto y estos conjuntos pueden tener intersecciones con otros. Cada conjunto distinto tiene una clave que la patogenia de la enfermedad se debe a cambios fisiopatológicos. Y esto lo quiero dejar en claro con un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, tenemos en el lado derecho, en su pantalla pueden observar el conjunto A, que es el síndrome hemolítico o hemólisis, como quieran decirle. Y en el conjunto B tenemos el síndrome de hepatitis aguda. Ambos comparten a la ictericia como un signo clínico común, intersección en ambos conjuntos. Pero la clave fisiopatológica del primer conjunto es distinto. En el caso de la hemólisis, la ictericia se produce por el cambio de la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Mientras que en la hepatitis aguda la ictericia se debe a la acumulación de la bilirrubina directa. Ambos conjuntos comparten y con esto podemos definir que el criterio de unidad clínica que dice que todos los signos y síntomas que ven ustedes en hemólisis, palidez, ictericia, fatiga, hematuria, todo se debe a un solo cambio fisiopatológico que dispara una cascada. Eso es la semiología tradicional. Eso no se cumple en los síndromes geriátricos. No. ¿Me puedes ayudar, por favor? De repente poniendo siguiente. Siguiente, por favor.
¿El más grande? ¿Así? Ya. Bien. ¿O a dónde apunto? Ah, ya sé a dónde. Lo siento. Bien. Ahora sí. Bien, los síndromes geriátricos son síndromes especiales. Son distintos al criterio de unidad clínica que teníamos desde el inicio de la semiología básica tradicional. Los síndromes geriátricos no cumplen el criterio de unidad clínica, es decir, no es una sola base fisiopatológica la que explica la cascada de signos y síntomas que ocurren. No, en realidad los síndromes geriátricos tienen múltiples factores etiológicos que van a terminar generando los signos y síntomas. A veces uno solo, a veces muchos. Los síndromes geriátricos tienen una cualidad específica que son mucho más prevalentes en la población adulta mayor. Es decir, ¿puedo encontrar síndromes geriátricos en adultos jóvenes? Sí, sí puedes encontrar. Puedes encontrar caídas en adultos de 39 años. Las puedes encontrar, claro que sí. Solo que es mucho más frecuente en adultos mayores. ¿Puedo encontrar incontinencia urinaria en adultos jóvenes? Lo puedes encontrar. Todos aquí somos médicos. Sabemos que lo podemos encontrar. Pero es mucho más frecuente en adultos mayores. Lamentablemente los síndromes geriátricos tienen otra característica, y esta es que siempre causan dependencia. Y esto es un problema, porque a veces pensamos que detectando el síndrome geriátrico es suficiente. No, no es suficiente. Van a causar dependencia, el paciente se va a hacer dependiente y por ende va a cambiar su calidad de vida. También debemos considerar que los síndromes geriátricos son infradiagnosticados, son sumamente banalizados por un concepto absurdo, el viejismo, edadismo, agings, que ciega al clínico. Cuando ustedes observan a un paciente que se está cayendo y lo atribuyen al propio envejecimiento, están cometiendo un error grave, porque no, las personas no se caen por la edad, se caen por otros factores. Aquí les pongo un ejemplo, un síndrome geriátrico, el síndrome de deprivación visual, síndrome de déficit visual, como deseen decirles, depende de la literatura que tengan, tiene múltiples etiologías. Esclerosis de la córnea, podemos encontrar pérdida de la capa pigmentaria de la retina, podemos encontrar necrosis isquémica del nervio óptico, alias NIO, podemos encontrar enfermedad cerebrovascular con infartos en la zona occipital de la corteza visual, daños del propio nervio óptico por hipertensión del humor acuoso, por ejemplo en el glaucoma, múltiples etiologías para un solo síndrome y todas pueden estar presentes en la misma persona. Entonces, no lo olviden, un síndrome geriátrico no tiene una sola causa. Si tú encuentras un síndrome geriátrico, ten por seguro que vas a encontrar múltiples causas simultáneas. Por lo tanto, el abordaje debe ser de todas estas causas, absolutamente todas. Los síndromes geriátricos son parte de la manifestación de enfermedades comunes. Las enfermedades comunes que ustedes ven como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, que tienen manifestaciones clínicas clásicas, no se presentan en el adulto mayor con estas manifestaciones clínicas clásicas. Se manifiestan atípicamente. Y eso es lo que termina confundiendo y generando otros problemas más en el diagnóstico. Y nosotros tenemos que entender que el principio de unidad clínica está roto. Recuerden, el principio cuando tú ves un adulto mayor es el principio de la presentación atípica. El paciente va a presentar enfermedades comunes que tú ya conoces, pero de forma atípica. Nunca se olviden que el envejecimiento no es un factor etiológico. El paciente no tiene deprivación sensorial visual por la edad, no. El envejecimiento es un factor de riesgo, es decir, mientras aumente la edad, más riesgo de tener o padecer estos problemas. No es que los van a padecer sí o sí, eso no es correcto, eso es un pensamiento edadista y que debemos erradicar por completo en la cultura médica actual. Hay otra característica que para los geriatras y para todos aquellos médicos que terminan tratando o manejando adultos mayores, es que los síndromes geriátricos lamentablemente vienen en un fenómeno de cascada de bola de nieve. Es decir, un síndrome geriátrico es capaz de generar otros más. Por ejemplo, voy a poner una presentación atípica para que podamos comprender.
Todos hemos manejado pacientes con diabetes, todos acá presentes. Este paciente con diabetes tiene un síndrome geriátrico como el riesgo social. Este paciente hace una crisis hipoglicémica, no tiene quien le coloque la insulina y se lo coloca a sí mismo. No sabe cómo hacerlo, no tiene la destreza, hace un delirium, otro síndrome geriátrico, y acude por las manifestaciones clínicas del delirium, alteración del estado de conciencia de forma fluctuante, que no son reconocidos comúnmente. Le ponen encefalopatía y distintos nombres que en realidad engloban al delirium. Este paciente en el delirium se cae y empieza el efecto de bola de nieve o de cascada. Este paciente que se ha caído deja de moverse, se queda echado en la cama, la familia lo tiene en cama porque no desea que se vuelva a caer y empiezan los problemas de movilidad, aparece la dismovilidad. Esto genera finalmente lesiones por presión, que antiguamente le decíamos UPPs, úlceras por presión, y el paciente termina recién buscando atención médica cuando ya estamos en una fase en la cual se han consumido muchas de las reservas fisiológicas de esta persona. Entonces, una presentación atípica, la clásica triada, está bien, de la hipoglicemia que todos recordamos, no se cumple. El paciente llega en delirium, no es que tenga los síntomas neurovegetativos, los síntomas simpáticos que tienen los pacientes, no, esas cosas no, el paciente llega en delirium. Puede llegar a un estado completamente hipoactivo o muy agitado, pues así se presentan las enfermedades comunes. El delirium inclusive podría causar más riesgo social haciendo que aparezca un círculo vicioso. Bien, ahora vemos otro ejemplo de una enfermedad común y corriente, una neumonía adquirida en la comunidad. Todos hemos atendido en atención primaria, cuando hemos sido serumistas o cuando atendemos directamente en el centro de salud, pacientes con neumonías, todos, absolutamente todos. Bien, esto causa una insuficiencia respiratoria que también termina generando delirio en este adulto mayor y hace lo mismo si se dan cuenta. Diabetes y neumonía terminan generando lo mismo, una enfermedad crónica y una enfermedad aguda. Ambas se manifiestan atípicamente. Entonces, reconocer los síndromes geriátricos es crucial para brindar una atención oportuna y cortar este horrendo círculo vicioso, esta cascada de discapacidad que va a generar finalmente el efecto de bola de nieve de los síndromes geriátricos cuando vienen en cascada. Bueno, yo les había mencionado que el envejecimiento no era una causa. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? El envejecimiento es un factor de riesgo. Lo que pasa es que el envejecimiento trae, y partimos esta presentación y en realidad todo el curso, con que el adulto mayor no es un adulto mayor con más años, sino que tiene cambios fisiológicos que van a acompañarlo a lo largo de su vida. No solo son arrugas, muchas cosas aparecen, ¿no? Y un ejemplo es la inmunosenescencia. Entonces, la inmunosenescencia pone en riesgo al paciente de, por ejemplo, más infecciones. Y por esa razón, las neumonías aparecen de forma atípica. No sé si alguien hasta ahí recuerda que los pacientes con neumonía no suelen venir con la clásica presentación, adultos mayores, de tos, fiebre e insuficiencia respiratoria. No, viene el clásico paciente que no quiere comer los últimos 10 días, porque así te dice la familia, ¿no? No ha comido 10 días, no quiere tomar agua, está ahí, está más somnoliento, así te mencionan. No vienen las triadas, las pentadas que aprendemos nosotros cuando estudiamos semiología. Entonces, los cambios asociados a la fisiología es lo que termina determinando los riesgos de los pacientes, pero no es el envejecimiento un factor etiológico. Bien, quiero que se lleven esta diapositiva en la cabeza para toda su vida, ¿no? Los síndromes geriátricos destruyen la calidad de vida de los pacientes y su familia. Su círculo social cercano se va a ver afectado también. No es que simplemente el síndrome geriátrico afecta al paciente. En el caso previo, tanto de la insuficiencia respiratoria por neumonía como la crisis hipoglicémica por diabetes maltratada, en los dos casos
estos pacientes van a terminar generando úlceras por presión. Y eso va a cambiar notablemente en la dinámica familiar. Alguien tiene que dejar de trabajar para curar, alguien tiene que dejar de trabajar para movilizarlo, alguien tiene que dejar de hacer o generar actividad económica. Entonces es crucial que cortemos el círculo vicioso, no solo por el paciente, sino también por nuestra sociedad. Ya, doctor, pero ¿cómo los detectamos? Porque, o sea, ya todo bien bonito, entendimos el concepto, ya sabemos que el envejecimiento no es la causa, ya entendimos que es un factor de riesgo, entendimos lo de las presentaciones atípicas, pero ¿cómo lo detectamos? Bien, voy a dejar un casito clásico. Tenemos un paciente de 89 años con familiares malos informantes, y creo que acá todos hemos tenido que hacer una anamnesis completamente irregular con familiares malos informantes, ¿no? A veces inclusive con barrera de idioma, que se hace más difícil la situación. Bien, este paciente viene por mareos referido por la familia, ni siquiera lo refiere el propio paciente, la familia lo refiere. La familia dice, mi papá se queja de mareos, así lo dice, se queja de mareos todo el tiempo. Entonces le brindaron dimedrinato, luego le volvieron a dar dimedrinato y así en varias oportunidades, varias ocasiones. Pero los mareos no ceden. Se decide cambiar a beteistina y le inician beteistina. Bien, a las 3 semanas el paciente retorna a la emergencia del centro de salud por una herida en la cabeza después de una caída. ¿Cómo abordar el caso? He ahí nuestro problema. Entonces, dentro de este caso, bien, para los geriatras es muy sencillo, detectan rápidamente el síndrome geriátrico, pero para el resto es difícil, porque primero no tienen cómo armar los síndromes clásicos. Mareo, caída, pero ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió? Entonces, es obligatorio que se tenga un esquema para poder encontrar los síndromes geriátricos. Y en el año 2023 se promueve por parte del Ministerio de Salud una resolución ministerial que aprueba una norma técnica para la atención del adulto mayor. Y se crea para la atención primaria, se crea para los médicos de atención primaria una forma de cómo detectar los problemas en los adultos mayores. Algunos de nosotros que hemos podido hacer el SERUMS con adultos mayores, hemos visto este tipo de historia clínica especializada. Esa historia se llama la valoración completa del adulto mayor, alias VACAM, que está bastante bien distribuida en nivel 1. Y aquí podemos observar que el manejo es integral, la admisión por la norma técnica es integral. No puedo, como dijo nuestro doctor cuando inicia y presenta este curso, solamente dar paracetamol, alprazolam y nada más. Tengo que explorar por completo qué sucede. Entonces, ¿qué plantea la norma técnica? ¿Qué ayuda nos dan? Nosotros trabajamos, los geriatras, con escalas, 2 tipos de escalas de cribado y escalas de evaluación, para ver la gravedad de las cosas y poder tomar decisiones. Pero estas escalas se tienen que simplificar para que en la atención primaria, que tiene contacto con el paciente, no demoren las referencias y se hagan adecuadamente las exploraciones. Entonces, las valoraciones completas del adulto mayor, VACAM, se dividen en 2 tipos. Tenemos las breves, las cortas, y existe una tercera que ya lo podrían realizar los médicos de nivel 2, que son las VACAM completas. Entonces, la más importante para el nivel de atención primaria son la VACAM breve y la VACAM mayor corta. Bien, ¿quiénes realizan la VACAM breve? Pues deberían realizarlo todos los establecimientos de nivel 1-1. Y aquí entran los médicos generales. Lamentablemente, en un país donde no tenemos la suficiente cantidad de médicos en nivel 1-1, por ley debería ser 1-2 los que tienen, pero no hay médico suficiente. A veces lo hacen los enfermeros, los técnicos y a veces las obstetrices. Entonces, perdemos terreno, porque el médico de atención primaria debería hacer esta VACAM breve. Aunque lo ideal es que el médico general con un cirujano dentista puedan hacer la VACAM corta. La VACAM corta consta de valoración afectiva para ver si es que hay síntomas depresivos o no en el adulto mayor, valoración de la fragilidad de acuerdo a algunas escalas muy simples que se hablarán en la ponencia respectiva, y una
lista de comorbilidades, que es muy fácil de obtener cuando tienes una historia clínica con un buen registro. Entonces hay que escribir bien para que el colega siguiente pueda ver qué comorbilidades tiene, pues, ¿no? Y abajo van a leer ustedes que dice síndromes geriátricos principales. ¿Lo pueden ver? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Se observa? Dice abajo principales síndromes y problemas geriátricos. Y te dan los 5 grandes. Bueno, los 5 grandes han quedado en el pasado, en realidad es literatura de los años finales de los 70, pero que todavía se utiliza, y se utilizan bien porque siguen siendo catastróficos. Bien, ¿qué tenemos ahí? Ustedes pueden observar que dice caídas. ¿Lo observan? No tengo cómo apuntar. No. Ya. Bueno, acá dice caídas. Las caídas forman parte de los síndromes geriátricos más importantes. Y en nuestro caso, que vimos hace un rato, se pudieron dar cuenta que el paciente vino finalmente por una herida en la cabeza después de una caída. Este paciente ya tiene un síndrome geriátrico y amerita una evaluación completa. Amerita hacer una anamnesis lo más que puedas. Amerita sí o sí una atención integral. Hay que averiguar por qué se cayó. Hay que averiguar si esa caída fue o por el dimidrinato y betaistina que le brindé, porque son efectos sedantes que quitan equilibrio finalmente, o porque el paciente tiene un problema de movilidad. Basta que encuentres un síndrome geriátrico, te va a abrir un abanico de posibilidades. Y ese abanico de posibilidades debe estar en tu historia clínica. Si ustedes pueden ver, dice fragilidad, y como les mencioné, la fragilidad se puede evaluar con escalas muy sencillas, muy sencillas, que pueden durar hasta menos de 5 minutos. Pero de eso son solo cribados, recuerda, son escalas de cribado, ¿ya? La fragilidad en realidad requiere una evaluación mucho más extensa, de la cual se hablará en la ponencia respectiva. Hablamos de dismovilidad, problemas de movilización en el adulto mayor, deterioro cognitivo. Si el adulto mayor no puede o no es capaz de retener ciertos datos, no es suficiente para decir si tiene deterioro cognitivo. No, hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas y hay que capacitarse para poder hacer esas pruebas. ¿Tenemos escalas de cribado? Sí, las tenemos. ¿Son sencillas de realizar y de entrenarse? Sí, sí lo son. Bien, las escalas de evaluación son más complejas, pero las de cribado son sencillas y hay que hacerlas. La deprivación neurosensorial, tanto auditiva como visual, son cruciales para encontrar. Y si yo encuentro más de 2 síndromes geriátricos, debo derivarlo con el médico especialista pronto. Entonces, para nosotros, ya para los geriatras, podemos encontrar otro tipo de escalas más complejas, está bien, pero que con entrenamiento en el nivel 2.1 y 2.2 se pueden realizar. Por ejemplo, las valoraciones funcionales, sobre todo para ver si el paciente es dependiente o no, porque yo dije al inicio de la presentación, los síndromes geriátricos lamentablemente vienen en cascada, van a cambiar la calidad de vida del paciente porque lo hacen dependiente. El paciente deja de ser independiente y empieza a ser dependiente de su familia. Entonces hay que ver cuán dependiente es el paciente. Y para eso se utilizan otro tipo de escalas. La valoración mental deberían realizarlo los médicos de familia, los médicos internistas en el cribado. Pero los médicos generales deben estar capacitados para poder llenar el vacío que tenemos en el nivel 1.4. Entonces, estas escalas de cribado, como las que ven ustedes de Folstein, deberían formar parte del entrenamiento. Y tarde o temprano las tendremos que aplicar. Porque tenemos que hacerlo. No se trata de que mi papá se olvida las cosas y ahí quedó. Demencia y hay que darle memantina. Así no es la situación. Hay una gama entera entre el espectro de deterioro cognitivo que hay que sí o sí iniciar el algoritmo diagnóstico para dar un tratamiento efectivo. Y hablo de efectivo, no siempre son fármacos. El médico geriatra se va a encargar de hacer la valoración geriátrica integral, eso ya es parte de nosotros. Si ustedes ven o detectan que tiene muchos síndromes geriátricos, muchas comorbilidades, es muy dependiente del paciente, no tengan miedo, derívenlo con un médico geriatra para que realice una valoración geriátrica integral. Y bueno, hay escalas que tenemos que aplicar de acuerdo al nivel de atención. Recuerden que nosotros
En atención primaria hablamos del nivel 1 y por lo tanto deberíamos hacer como mínimo, como médicos generales, sí o sí, una vacam corta. Si soy un médico especialista en medicina de familia, tiene que venir una vacam completa. ¿Ya? Si soy un médico general con capacitaciones para manejo de adulto mayor, hago mi vacam corta y puedo realizar algunas escalas más. Entonces, con la vacam ya tengo la capacidad de preguntar directamente si se ha caído, si veo frágil al paciente, si se le olvidan las cosas, etcétera, etcétera, para poder encontrar síndromes geriátricos. Porque si yo no pregunto, no lo detecto. Y de eso trata la presentación de hoy. Si yo no pregunto, no lo detecto. El familiar mal informante, el paciente no va a venir a decirle, mi papá tiene incontinencia urinaria de rebosamiento. No va a pasar eso. Tendrías que tener mucha suerte que un familiar venga y te diga eso en el nivel 1. Bueno, más adelante se pueden hacer otro tipo de exploraciones, que ya lo realizamos los médicos especialistas. Y pues si ustedes me preguntan a mí cuál es el peor de los síndromes geriátricos, mi respuesta va a ser cualquiera. Aunque la literatura, sobre todo la literatura oncológica, va a hablar de que el peor de todos es la fragilidad, ¿no? Y para eso vamos a ver este casito. Podemos observar un paciente de 79 años con diabetes e hipertensión que acude por presentar boca amarga diariamente. Es parte de la consulta, ¿no? Todos hemos tenido el clásico paciente que viene con la boca amarga todos los días y te lo dice, ¿no? Y pues este paciente es prescrito con omeprazol por 3 meses. No se hicieron pruebas diagnósticas, no se amplió la anamnesis, simplemente se le dio omeprazol. Los síntomas se dieron y lo traen nuevamente los familiares porque lo notan más débil. Nunca se preguntaron los síndromes geriátricos, no se hizo más allá de esto. Resulta que este paciente no se moviliza hace mucho tiempo. Dejó de caminar hace 2 años. Pasó a sentarse en el sillón más de 10 horas durante el día en el último año. Y en los últimos 3 meses el paciente está en cama mucho más horas de las que debería. Permanece aproximadamente 18 horas en cama. Cuando nosotros podemos observar al paciente lo encontramos así. Y pueden observar ustedes, al ojo, de que este paciente está emanciado, ¿no? La ectoscopía te dice, está emanciado. El paciente ha perdido peso. Se notan claramente los bordes costales. El paciente está fragilizado. Entonces hay formas de poder observar la fragilidad. Pero en la actualidad la fragilidad se define como un síndrome completamente complejo, del cual se hablará en una ponencia especial, pero la fragilidad es un constructo en la actualidad y se plantea como un estado de pobre reserva funcional. Es la síntesis de todos los síndromes geriátricos. Todos los síndromes geriátricos, así como todos los caminos llegaban a Roma o al Cusco, todos, absolutamente todos, terminan en fragilidad. Pero este cambio no es irreversible y hay que tener en consideración eso, que la fragilidad ya no es irreversible. Bien, entonces un adulto mayor frágil que tiene múltiples síndromes geriátricos no va a tener la capacidad de resistir las noxas, estresores, golpes medioambientales de su propio cuerpo y toxinas que podríamos ingresar como fármacos. Entonces, si yo detecto un adulto mayor frágil, gracias a la búsqueda de los síndromes geriátricos, yo tengo que derivarlo con el médico especialista. El médico especialista en el manejo de fragilidad es el médico geriatra. Y de esta forma podremos mejorar la calidad de vida del paciente. Así todos tenemos una tarea. El médico de atención primaria y el médico geriatra tienen que trabajar en unión, en conjunción, porque si no lo hacemos, la calidad de vida del paciente se va a ir al tacho. Y bueno, no se dejen llevar por la edad, porque la edad no es un marcador de fragilidad. Sí es un factor de riesgo, pero no es un factor etiológico. Aquí pueden observar una señora 10 años mayor que el señor anterior y pueden observar en esta foto cómo es capaz de cargar 2 sacos de papas. Es una paciente fuerte, independiente, realiza venta. Es una paciente del Serums de un colega. Es un paciente que no es frágil, es un adulto mayor robusto. Bien. Quiero que con esta imagen quede claro. Ahí podemos observar miles de problemas en el adulto mayor frágil. Esto se va
ampliar mucho más en el curso, pero que quede claro que los síndromes geriátricos se tienen que preguntar y a veces también tenemos que preguntar si hay fragilidad. Con eso he culminado, agradezco a todos, no sé si estoy en el tiempo, ¿sí, doctora? Gracias.